estoy grabando. Ahora sí estoy grabando. Ya, entonces los estudiantes que no están el día de hoy, ustedes les avisan, igual yo también les voy a comunicar por WhatsApp, que cualquier cosa se tienen que comunicar conmigo por interno para poder asignarles los temas y vayan creando las preguntas. Entonces hasta el día viernes ustedes tendrán para presentarme esas 10 preguntas, yo las unifico en un solo documento, ¿verdad? Y este documento va a ser su temario, ¿verdad? Para que puedan estudiar para el día del examen, ¿sí? Entonces, y ya vengan practicando y todo lo que necesiten, ¿no? Entonces, eso de mi parte como ayuda, porque tengo entendido también. Y que me ayuden también comunicándoles a los estudiantes, en caso de que ustedes sí tengan contacto con todos ellos, ¿verdad? A veces tienen grupos extras. Entonces, que los estudiantes que presenten problemas de conexión y que crean que no vayan a estar el día del examen, tienen que comunicarse conmigo desde ahora para buscar alternativas. Es decir, obviamente a este estudiante tendré que tomarles otro módulo de examen y en otra fecha, pero de las mismas preguntas que están ahí, ¿no? De las mismas preguntas del temario. Entonces ya tendría que coordinar con él un día que él tenga internet o que ella tenga internet para así, bueno, ellos puedan tener esta nota, ¿no? Del examen, que son los estudiantes que no pueden conectarse. De la misma manera que presenten sus tareas. En realidad, este semestre está muy sencillo por todas las ayudas que se les está dando en ese sentido. No se puede decir ayudas, sino más bien como que alternativas para que presenten, porque imagínense, yo les dejo ahí el Drive habilitado para que suban las tareas, pero aún así hay jóvenes que no están subiendo sus tareas. Las clases yo las he grabado todas y tampoco no están viendo las clases. Entonces ahí sí me preocupa porque, bueno, cuando nos matriculamos también adquirimos el compromiso de buscar la manera, o sea, como decía, si realmente quiero estudiar, buscamos la manera, pues, ¿no? Todas las alternativas posibles. Entonces las alternativas yo ya se las he dado. Si a pesar de esas alternativas ya los estudiantes no se presentan, no preguntan nada, bueno, entonces ya ahí después no estarán llorando, porque si estás muy sencillo todo lo que hemos visto, ¿no? Bien, entonces eso. El día de ayer le tocó a Selena, ¿verdad?, compartirnos el ejercicio de cómo lo había resuelto. El día de hoy vamos a llamar a Joel. Joel, ¿está ahí? Sí, es que yo no hice el ejercicio porque no he estado presente en las dos últimas clases. No lo ha hecho. No, no he Tiene, estado presente en las dos últimas clases. tiene la posibilidad de compartir pantalla. Joel. Sí, es que no he estado yo presente en las dos últimas clases, por eso no he hecho el ejercicio. A ver, entonces ahora por favor, si está en la computadora, abra el documento y ponga compartir para empezar a resolver el ejercicio. Usted lo va a ir resolviendo y Lady, Steven, Erwin, Jennifer y Selene conmigo vamos a dar las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. De la tarea del día de hoy que se entregó. Sí, de la tarea, porque dice yo el que no la ha hecho porque no estaba en clases, entonces él la va a tener que resolver ahorita. Ahora el documento de la tarea que tenían que hacer para el día de hoy, asumo como no lo tiene, está vacío, para nosotros irle ayudando de cómo tiene que resolverlo. Y compártanos, porque sí puede compartir pantalla.
Sí, me dijeron, no, Ese Ya, no es. no sé cuál. Es el que ayer envió por el grupo, el último. ah, ese no es. Eso no es. Ese ya lo hicimos ayer. Sí, ya lo hicimos. De hecho, hay 3 ejercicios, pero bueno, ese fue el que hicimos ayer en clase y ahí les mandé la tarea, ¿no? Sí, en clases. Dice una compañera que la acepte. Aquí, ya voy a ver. En el grupo de WhatsApp te señalé cuál era. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? El que le dije que en el grupo de WhatsApp le señalé cuál era la tarea del día de hoy. Esa es la misma de Nati. Sí, básicamente vamos a resolver el ejercicio. Les voy a asignar los temas para que hagan las preguntas. Solo tendrán que hacer 10 preguntas, nada más. Y obviamente tienen que hacerlas como el ejemplo que les envié. Yo les compartí un documento. ¿Ya? Y luego de eso, ya solo nos alistamos para el examen del día martes o miércoles, ¿no? Depende qué día sea, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy. Y finalizamos actividades de este periodo. Lo que sí voy a hacer es que yo no he tenido, bueno, no he ido subiendo las actividades en la plataforma. Si se dan cuenta, en esa parte yo he evitado trabajar en la plataforma por lo mismo, ¿no? Tengo estudiantes que no se conectan a veces y ni siquiera al Drive pueden subir. Entonces, yo espero el día de hoy empezar a arreglar esto y de todas maneras ir subiendo ahí. Voy a poner el link de todas las clases que hemos tenido también en la plataforma. Voy a ir arreglando eso para que de todas maneras los que sí tienen acceso puedan ir revisando, ¿no?, el material. Igual, ustedes saben que el material yo se los he enviado por WhatsApp, así nos hemos mantenido, y también por el Drive que he compartido con cada uno de ustedes. Entonces, espero ya ir subiendo todos los materiales que también ya les he pasado y voy a poner el link, por ejemplo, de las tareas que he enviado, también las voy a alinear ya ahí para poder yo ponerles la nota en la plataforma. Lo que sí no me sale bien aún es lo de la asistencia. Eso yo lo estoy considerando. Solo estoy considerando, por ejemplo, la asistencia cuando me sale aquí de los participantes, que yo voy registrando, y eso es lo que yo tomo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy día solo tenemos a 9 estudiantes. Entonces, eso es lo que sí yo voy registrando, la asistencia de los estudiantes de manera manual. Ese ¿Sí cual, me dijo, no? no, desea que se lo comparta nuevamente, Joel, porque eso no es. Está en el Drive. Tienes que descargar el archivo del Drive. Ejercicios. Tú. Ahí le pasé
Joel. ¿Ya Joel? ¿Ahora sí la encontró? Listo. A ver, tenemos aquí la tabla de datos agrupados. Entonces, lo que usted debe encontrar es la media, la moda y la mediana. Recordemos, la media, ¿verdad? Es el promedio de mis datos. Primero, cuando hablamos de media, estamos hablando de un valor promedio o el promedio de mi distribución de frecuencia o dependiendo de los datos que yo estoy encontrando. En el caso de, como aquí tenemos una tabla de datos agrupados, es decir, no solo tenemos una frecuencia absoluta, sino que tenemos un límite inferior y superior para encontrar mi frecuencia, lo primero que vamos a buscar es nuestra marca de clase y los datos de mi frecuencia absoluta, bueno, que en este caso ya me los están dando, ¿sí? Pero para eso también usted tiene que tener registrado, Joel, las tres fórmulas que yo les entregué. La fórmula de la media, la fórmula de la mediana y la fórmula de la moda. Esas fórmulas yo se las envié en una foto también. Se las envié por una foto a WhatsApp o las puede revisar en todos los otros ejercicios anteriores, que ahí está aplicada la fórmula también, en cada uno de los ejercicios que hemos realizado anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ir encontrando cada variable para una vez ya tener todos los datos, es decir, todos los valores de cada variable, ahí recién podemos empezar a aplicar la fórmula. Entonces, como ahí nos dicen que tenemos que multiplicar x por f, x viene a ser, ahí puede poner para que se acuerde, ponga ahí como en su documento, póngale arriba, x es igual a la marca de clase. Anótelo ahí más arriba o póngalo como comentario, ahí como una etiqueta, un comentario, que x es la marca de clase, para que lo recuerde, porque a veces están ahí y no saben de qué están hablando. F minúscula es la frecuencia absoluta. Lo puedo poner como un comentario para que no tenga que hacer más grandes las celdas. Ahí usted se mete en esa celda y pone insertar comentario y le pone el comentario. Creo que es clic derecho en la celda de la X. Joel, póngase en la celda de la X y póngale clic derecho. Ya. Ahí dice insertar comentario, dele clic en insertar comentario y ahí póngale marca de clase. Ya, ahora vaya al otro. El F, para que se acuerde, F es frecuencia absoluta. No te pongas nervioso, ya ves. Ya, y la otra es frecuencia absoluta acumulada. Ya, luego de eso, a ver, me va a ayudar
Jennifer. Jennifer, luego de eso, ¿qué tiene que hacer Joel? Sacar el promedio. ¿Sacar el promedio de qué? De La marca de clase. la marca de clase, pero tenía que sacar con el inferior y superior. Teníamos que poner igual promedio, entre paréntesis. De clase es el promedio del límite inferior y el Tienes que límite escribir la superior. palabra promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Igual promedio, entre paréntesis. Hay dos formas de sacar el promedio. Con la fórmula que tiene ahí Excel, que es con promedio y abre paréntesis, y el promedio de 60 y de 65. O la otra fórmula es sumando todos los valores y lo divides para el total de los valores que hay ahí. Es decir, 60 más 65 dividido para 2. O, más fácil, promedio, pone promedio, paréntesis, promedio, escriba promedio. Es una fórmula de Excel. Excel ya viene programado para sacar algunas fórmulas. Ponga igual promedio. Promedio, mire que hasta ahí le sale. Promedio, de clic ahí. Abra paréntesis. No, está bien. Promedio ponga. Promedio S. Sí, o de clic, como sea. Escríbalo de clic, ya. Ahí escoja 60 y 65, los dos. Pero así juntos, ya. Solo el 60 y el 65. Cierra paréntesis. Enter. Ya. Y ahí tiene el promedio del primer intervalo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, puede ir sacándole la fórmula a cada uno de ellos, o Excel también te da la facilidad de dar clic ahí y ahí puedes arrastrarlo. Si te das cuenta, en la parte derecha inferior, Joel, ahí te tiene que salir una crucecita negra. Mueve el cursor hasta, no des clic. Solo mueve el cursor hasta que en la esquinita derecha, no, todavía no te salió la flechita negra, ya. En la esquinita te tiene que salir una cruz negra. Mueve el cursor hasta que te salga una cruz negrita, chiquita. Ahí en la esquina, no des clic, Joel. Solo mueves el cursor. Ubica el cursor donde está el cuadrito chiquito en toda la parte inferior derecha. Exacto. En la esquina de la celda, inferior derecha. Solo mueves y no, bájala más hasta que te salga esa cruz. Es una cruz negra chiquitita que te tiene que hacer. Más abajo, en la esquina. Esa es la esquina de arriba, la esquina de... No hagas eso porque das clic. Es en serio, chicos, nunca han usado Excel. A ver, en la esquina, más abajo. Está el color verde, ahí donde hay un cuadrito. Sí, donde está el punto verde de la celda, ahí ponga el cursor, pero no des clic. Si ves, ahí está. Ahí sí corres. Cuando te salga eso, corres y ahí lo único que haces es automáticamente que se aplica la fórmula en todas las celdas. ¿Ya? Y si das doble clic en cualquiera de esas celdas, te vas a dar cuenta que está aplicada la fórmula. Y sacamos el promedio de cada intervalo. ¿Por qué acá se te hizo automáticamente? Porque yo ya había dejado la fórmula ahí. De clic en 500, Joel. En 500, en la parte de X por F. Das doble clic. Ya, si te das cuenta, yo ya ahí había dejado la fórmula que se multiplique X por F. Por eso es que tú al poner los datos que te faltaban, automáticamente se hizo la multiplicación. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar la marca de clase. Luego de esto, tenemos que multiplicar X por F. ¿Ya? Entonces ya, no, esa no. Hay dos Fs. Mira que esa es la F minúscula. Yo por eso Escape. elimina, borra, ya. Otra vez. Borras y das Enter. Da Enter. Enter, ya. Entonces, ahí ya tienes la fórmula que era. Primero sacabas, ¿qué hiciste, Joel? ¿Me puedes decir? Primero, ¿qué fue lo que hiciste? Sacar la marca de clase, ¿verdad? Sacar el promedio Ya. Lo primero que hiciste fue sacar la marca de clase. ¿Cómo sacaste la marca de clase? promediando el límite inferior y el superior. Listo. Y una vez que tienes la marca de clase, puedes sacar X por F. Entonces, la fórmula de la media nos dice que es la sumatoria de X por F dividido para N. Y en este caso, N es el número total de observaciones. ¿Cuál es el número total de observaciones? 173, ¿verdad? 173 es el número total de observaciones o mi N. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al lado voy a poner media, ahí no. Eso todavía ni lo toques porque eso no lo estamos haciendo. Pon allá, aparte en la parte blanca, pon media y aplica la fórmula. Pon primero media. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En 500 o en...? No, donde no haya nada. En la parte derecha, donde no hay nada, ahí tú escribe media. En el resto de la hoja, Joel. Ahí, pon ahí media. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la media? La fórmula de la media yo se las envié a ustedes por WhatsApp. La fórmula de la media es la sumatoria de X por F. ¿Tenemos ya ese valor? No. Entonces sume Joel los datos que encontró desde 500 hasta 832. Sume todo eso y mire cuánto le da. ¿Cómo se hace la sumatoria? Los puede señalar todos y le aplasta autosuma y es más rápido. Lo señala todo hasta abajo. Arriba, si se da cuenta, en la parte de arriba, donde dice edición, ahí dice fuente, alineación, número, estilo, celda, edición. Ahí dice estilos, al lado dice celdas y más al lado dice edición, Joel. Ahí en edición hay un signo, es el de suma. Ese. ¿Quién señaló? Ay, gracias al cielo, ¿cómo hago eso para señalarle a Joel que anda? A ver, déjame ver. Y yo me. ¿Cómo hago para también yo sacar un marcador? Ya, ahí vio, ya, ahí está la suma. Entonces ahí se hizo la autosuma de todos esos valores que tiene ahí, ¿verdad? Y aplica la fórmula. La fórmula que nos dice es la autosuma, perdón, es la suma de X por F dividido para N. Entonces divida ese valor que acaba de encontrar para N. Pone ahí igual, señala ese valor dividido para el otro valor. Ahí al lado de media, aplique la fórmula, ponga igual, el signo igual, ese valor dividido, ponga el signo de división para 173. Enter.
Y ahí encontramos la media. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar la mediana. Pero para encontrar la mediana tenemos que saber qué es la mediana. La mediana es el valor central de mi distribución de frecuencias. Este valor central debe ser encontrado en mi columna de la frecuencia absoluta acumulada. Pero la frecuencia absoluta acumulada aún no la hemos calculado. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, tiene que ser, el primer dato es igual, o sea, en este caso la fórmula es la sumatoria del dato del intervalo anterior más el dato del intervalo actual de la frecuencia absoluta. Como no hay un dato anterior, lo único que ponemos es igual a 8 porque no hay con qué sumarlo. Entonces el primer dato es 8. ¿Dónde tengo eso del marcador? Erwin. Erwin fue, ¿no? Sí, en la parte de arriba, Ya, donde sale más opciones, ya. ver opciones, ahí dice anotar. ¿Le apareció? Sí, sí. Ya. Ya. A ver, Joel, tiene que poner este valor, el que le estoy señalando. El 8 lo pone ahí en frecuencia absoluta porque no hay con qué sumarlo anteriormente. Entonces ponemos igual a 8. Póngalo. Igual 8. O sea, igual y pone el dato que está ahí. Pues, no, coja la celda. Siempre traten de dejar todas las celdas alineadas. Borre y dé clic en la celda. Igual 8. Listo. Ya. Ahora sí, como ya tenemos un dato anterior, ponemos abajo igual. Ponga igual, Joel. El dato anterior, que es 8. Dé clic en la celda. No, ese no. El otro. ¿Ya? Más el dato actual de la frecuencia absoluta, que sería 6. Más, ponga más. Aquí ponga más, en la fórmula. El signo más. ¿Ya lo encontró? El signo más. Ponga el signo más ahí, Joel. El más. El signo más. Ah, ya, espera. Está al lado de Enter. Eso no, Joel. El signo más. El más es una cruz. El más es una Ah, cruz. es que no lo tengo aquí en el teclado. No lo tienen Tengo que en buscarlo en otro los números. teclado. No, Por lo general está al lado de la ñ o de la... Tiene que aplastarlo con Shift. Oye, Joel, tu computadora es igual a la mía, está ahí donde está el asterisco, Exacto. al lado del intro o Ahí del enter. en el asterisco debe estar. Chicos, ¿nunca utilizan su computadora? ya lo puse. Software. Ya, más el 6. Enter. Ya. Entonces
Lo mismo va a ser en todos los intervalos. Pero como Excel nos facilita la vida, lo único que usted hace es que en el número 14, usted da clic en la cruz negra que le sale en la esquinita. ¿Se acuerda cómo hizo en la de ella que tenía que correr los datos? Lo mismo va a hacer aquí. Tiene que correr los datos. De clic en el 14. Aquí en 14. Ya, ahí le sale esa cruz negra en esta parte de aquí, en la esquinita. Mueva el cursor hasta que le salga. Ahí está, ¿sí ve? Ahí corre eso hasta ahí abajo. Muy bien, hasta ahí nomás. No, hasta aquí nomás. Hasta este. Entonces ahí se da cuenta, como es una suma acumulativa, el valor final es el mismo que el valor total de los conteos. Entonces ahí podemos decir que está bien. ¿Ya? Listo. Como ya encontramos nuestro valor de frecuencia absoluta acumulada, nos dice que para encontrar la mediana, ponga ahí la mediana, usted tiene que aplicar la siguiente fórmula. N dividido para 2. Entonces, abajo ponga mediana, no haga así como sea, ponga mediana aquí abajo para que no se confunda después de dónde salió eso. Ponga mediana, póngalo más abajo para que no esté todo pegado ahí. Ponga aquí, por ejemplo, mediana, ¿ya? Y ahí le pone la fórmula n dividido para 2. Ya, entonces aplique la fórmula. N dividido para 2, ¿cuánto es? ¿Cuál era n? ¿Cuál era n, Joel? N es 173. N es el número total de datos. Ya. Entonces damos Enter. Ok. Entonces le salió 86,5. Entonces empezamos a buscar ese valor, ¿verdad? Lo empezamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a buscar si hay un 86,5, un 86,5. No lo hay, ¿verdad? Pero como no lo hay, vamos a escoger un valor mayor y que esté más cercano a 86,5, pero que sea mayor a 86,5. En este caso, ¿cuál sería un valor cercano a 86,5 y mayor a 86,5, Joel? 87.5. No, en la frecuencia absoluta acumulada. $94. ¿Ya? Entonces 94 es el valor que yo voy a tomar en cuenta para mi cálculo de la mediana. Entonces voy a señalar todo ese intervalo. Señálelo. Puede ser sombrero con amarillo, no sé. Pero todo ese intervalo lo va a señalar. El 94. Señálelo todo para que no se confunda. Y borra el otro para que no se... Borra esto de aquí, este color que tienen aquí arriba para que no se confunda. Déjalo en blanco. Todo subrayelo, todo. Todo el intervalo.
Esa es columna. El intervalo es este, la fila. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Al aplicar esta fórmula que le dije, el n dividido para 2, es necesario para encontrar nuestro intervalo de la mediana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Buscando el mismo valor en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Si no hay el mismo, buscamos un valor mayor y que esté más cercano a 86,5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso fue 94 y empezamos a aplicar la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana, yo se los pasé a ustedes al grupo y ya les voy a pasar nuevamente al grupo para que usted, no sé si lo habrá revisado, pero yo ya les había pasado esa imagen. La voy a pasar otra vez. Ahí le pasé y ahí está la fórmula. Entonces, en la fórmula nos dicen que para encontrar la mediana necesitamos el límite inferior más la amplitud. Todo eso lo multiplicamos por n dividido para 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior y todo eso dividido para la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces empezamos a aplicar la fórmula y por eso, para aplicar la fórmula, primero tenía que ir encontrando los datos. Primero, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? Entonces ponga ahí LI, L mayúscula y una I minúscula que significa límite inferior. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el límite inferior de ese intervalo? 85. El límite inferior de ese intervalo, Joel. Joel, 5. ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo, Joel? Joel, ¿está ahí? 25. ¿Estás seguro que 85 es el límite inferior de ese intervalo? A ver, aquí dice 85, pero acá dice el límite superior. El 80 es el límite inferior de ese intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es poner que el límite inferior de ese intervalo, ¿cuál es? 80. Entonces lo ponemos aquí, 80. Escríbalo, por favor. Aquí. Aquí al lado, escriba. 80. Ya. Ahora nos dicen que busquemos la amplitud. ¿Cómo encontramos la amplitud? Bueno, en este caso, como ya tenemos el límite superior y el límite inferior, la amplitud va a ser el límite superior menos el límite inferior. Entonces, restemos. 85 menos 80, ¿cuánto es? 5, pues, ¿no? Entonces lo pone aquí, pone una A, aquí ponga la A, haga las cosas ordenadas, ponga la letra A, en mayúscula, por favor.
Y ponemos aquí el 5, porque el 5 es la amplitud. ¿Cómo la encontramos? Restando el límite superior del límite inferior. Ya. Listo. ¿Qué más necesitamos para nuestra fórmula? Nuestra fórmula dice que tiene que buscar n dividido para 2. Y n dividido para 2 ya lo encontró, ¿verdad? Que es el que está aquí, 86,5. ¿Cuál más? Otro dato que necesitamos para nuestra fórmula es la frecuencia absoluta acumulada de mi intervalo anterior. Esta es la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, pero nos están pidiendo del intervalo anterior, que en este caso sería 54. Entonces pone ahí F mayúscula, ponga el símbolo, I minúscula, pero va junto, Joel, I minúscula, menos 1, menos 1, ya, y aquí, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior? 54, entonces aquí pone 54, ya. Ahora le va a ayudar Jennifer y Erwin. Van a ser los tutores de Joel para que termine de aplicar el ejercicio. Jennifer y Erwin, los escuchamos. ¿Qué más tiene que hacer Joel? La frecuencia absoluta acumulada. Solo pon F mayúscula. ¿Seguro? Pero antes de eso le falta el n dividido para 2. Él tiene que poner el valor anterior de la frecuencia absoluta, que en este caso sería 54. Ya, en la fórmula de la mediana falta, ya está el 54, Joel. ¿Qué sigue ahí? Falta un dato, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo. La frecuencia absoluta de ese intervalo está representada por una F minúscula, no F mayúscula. Ahí Jennifer y Erwin están un poco confundidos. Y la I, nada más. Ponga la I minúscula. Ya, eso borra. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? 40. Ya, muy bien. Entonces pone 40. ¿Ya? Y ahí tiene que aplicar la fórmula. El resto de sus compañeros, Jennifer, Erwin, que son los que los están tutoreando, le van a indicar cómo aplicar la fórmula.
Aplique la fórmula Joel y Erwin y Jennifer, les escuchamos. Igual, pon igual. 80 más entre paréntesis Cierra paréntesis de una vez. 5 por La amplitud por abre paréntesis 2 veces 86,5. No, es 80. no es 40. Ahí donde pusiste, ahí va 80. Luego va el 5, que es la amplitud. Ya multiplicada entre paréntesis y ahí pones el 86,5. ¿cómo va el 80? Ah, 86,5, sí. Por eso es porque yo le estaba diciendo que faltaba el n dividido para 2, porque tiene nada más 80, 5, 54 y 40. Está bien, relax. Está arriba, chicos. Ahí está el 86,5. ¿Sí lo dividió? Ahí está Joel. Puedes... No, ahí lo resta. Menos 54. 54 dijo ayer. Cierra Cierra paréntesis. paréntesis. Dividido para 40. Cierras paréntesis. De nuevo cierra paréntesis y pon enter. ¿Ya? Y ese es El valor. la mediana. Y ahora, por último, va a buscar la moda. Para encontrar la moda, ¿qué necesitamos? Selene. Ahora Selene le va a ayudar a encontrar la moda a Joel. La moda se necesita el límite inferior. Primero tiene que buscar el intervalo. Que es el número de mayor, el número más alto en la frecuencia absoluta. Ya, ahí tienes que poner el límite inferior de ese intervalo. De ese. Ahí pon límite inferior. Abajo, abajo. Y ahí pon límite inferior. Y al lado, ya solamente pon el ahí. Y ahí al lado pone que como el intervalo es en donde está el 70, pones 85. Pones 85 porque es el límite inferior. Ya, y abajo pones la amplitud.
que es el límite superior menos el límite inferior de ese intervalo. Allá abajo donde está el I pones límite superior menos límite inferior. Ya, y ahí es la fórmula. Igual. Selecciona el límite superior. Bueno, que igual puedes poner 90 menos 85. Ya. Y debajo de eso va la frecuencia absoluta, que ahí sí va a 70. En la frecuencia, en Es minúscula. límite inferior no debe ir 80. No, No porque el 80. intervalo es otro intervalo, ya no es el mismo. Ahí va a 70. Ahora pones FI menos 1, que es el anterior 40. 40. Ahora abajo FI más 1, que es el siguiente número, que es 9. Ya, ahora abajo pones la moda y ahí pones la fórmula. No, a ver, entonces sí, ahí pones la fórmula. Igual. Igual 85 más, abres paréntesis, abre paréntesis, 5 por abres dos paréntesis, 70 menos 40. Cierra un paréntesis, dividido, abres paréntesis, dos paréntesis abres. Otro, 70 menos 40. Cierras un paréntesis, más, más. Abres un paréntesis, 70 menos, no, espérate. Sí, 70 menos 9. Y cierras cuatro paréntesis. Cierra paréntesis. Dos más. Ya, enter.
Terminaste, Joel. Ya, disculpen, pero me estaban llamando. Ya terminaron, entonces ahora sí voy a empezar a dividir los temas. Eso sí se los voy a enviar déjenme hacer el print de pantalla. Se los voy a enviar ahorita por WhatsApp para que sepan de qué temas tienen que hacer las 10 preguntas. Esas preguntas las van a elaborar y las van a subir al Drive, que también les voy a compartir. Yo les compartí también el día de ayer un ejemplo. Ese es el ejemplo que ustedes tienen que seguir, ¿sí? Entonces, nos vemos mañana. Joel, voy a tomar en cuenta la participación del día de hoy y así después voy a ir llamando a cada uno de ustedes para que ustedes mismos resuelvan los ejercicios, porque me doy cuenta de que no los están resolviendo en casa y tampoco están viendo los videos. Hasta mañana, jóvenes, perdón, hasta la próxima semana. Igual estamos en contacto por WhatsApp, ¿sí? Cuídense mucho.